No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche. Tu programa Jesús, mi eterno amor, donde siempre nos encontraremos con nuestro primer amor, Jesucristo. Solo aquí en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Así es que, hermano, prepare su plato, su tenedor, que va a comerse una buena rebanada de la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Dice la Escritura: en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos. Vamos a hablar acerca de el yugo del Señor. Mire que Él dice: llevad mi yugo. Oiga bien lo que dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Él sobre nosotros. Y aparte de eso, hay una extensión en la palabra y, que es un aprendizaje a que seamos mansos y humildes de corazón. Y dice que en la otra extensión de y, vamos a hallar descanso para vuestras almas. Él menciona que el yugo de Él es fácil y que la carga es ligera. Gloria al nombre de Jesús. Así es que, antes de entrar de lleno al tema, quiero que usted, amado hermano, voy a tratar lo mejor posible de explicar, porque quiero que veamos que esto lo vamos a ver a través del concepto del pensamiento hebreo, del pensamiento judío, hermanos. Acuérdese que la Escritura fue escrita en un pensamiento judío, no en una cultura occidental como la nuestra. Pero quiero, antes de entrar al tema en sí del yugo, analizar aspectos de la mentalidad hebrea. Cuando el ser humano pecó, hermanos, acuérdese que quedó excluido de la presencia directa de nuestro eterno y amado Dios. Esto es lo que en hebreo se llama tamei, una corrupción no apta. Taor, fueron rituales de purificación, lo que le llaman tevilá. Y kadosh, que es la santificación, con estos pasos que el hombre, a raíz del pecado, estaba muerto en sus delitos y pecados. Esta separación entre el hombre y el Señor nos dio los principios necesarios para poder conectarnos con Él a través de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, hablando del exilio del jardín del Edén, no solamente es espacial, porque el exilio físico de Israel es una figura de esa separación del eterno Dios y su palabra. Lo material, hermano, nos conduce a lo espiritual según la mentalidad hebrea. Oiga bien, porque separar, unir, lejos y cerca son conceptos no necesariamente opuestos en la mentalidad hebrea y no necesariamente espaciales. Pero mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2 en el verso número 13. Dice, pero vamos a leer desde el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire la condición que estábamos, hermanos, sin el Señor, sin la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios, hermanos. Mire qué tristeza. Pero dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. ¡Ay, poderoso Dios! Poderoso nuestro Cristo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Oh, qué bendición, amados hermanos! Es una bendición grande que nos hizo partícipes de eso hermoso, hermanos. O sea, hermanos, que los exilios físicos de la tierra de Israel son una sombra material de la separación de nuestro eterno Dios a causa del pecado. Cada vez que Israel cometía pecados graves, hermanos, llegaban naciones idólatras y se los llevaban esclavos al exilio. Y estar en el exilio significa estar lejos de nuestro Dios, de su palabra, hermanos. Mira una pregunta aquí: ¿qué es la espada de fuego que protege al árbol de la vida? Pues la escritura dice en Génesis 3:24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, esa espada que se revolvía, hermanos, era la palabra misma de nuestro Dios. Porque cuando usted lee Hebreos 4:12 dice, porque dice la palabra, el dabar en hebreo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, cuando leemos Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de nuestro Dios todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Será la espada, la palabra misma, que no permitía, que estaba cuidando el lugar para que ellos, guardando el camino del árbol de la vida. ¿Qué podemos entender aquí, hermanos, en la palabra de nuestro eterno Dios? Que nos separa, pero a la vez nos conecta con el árbol de la vida. Todo depende de la decisión que nosotros tomemos, amados hermanos, si la rechazamos o la cumplimos. Mire, hermanos, es necesario estar separados, o sea, la palabra santo o kadosh, para poder acercarnos a nuestro Dios y a la vez traer el reino de Dios, su palabra, a este mundo que necesita esperanza y salvación, hermanos. Mire, el sumo sacerdote debía cumplir requisitos que los separaban del pueblo. Sin embargo, la palabra hebrea cohen, que traducido como sacerdote significa el que conecta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:30 dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿A qué se refería el Señor? Vamos a analizar con profundidad el tema del yugo en la Sagrada Escritura para aplicar esto a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es un yugo? Acordémonos que hemos vivido en el campo, más que todo nos acordaremos, que es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de los animales, hermanos. Y este, hermano, que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado, permite que tiren de ellos. Ahora,
si usted mira, hermano, los yugos se acompañan de coyundas, que son correas que atan a los animales al yugo, y del aguijón, una pica larga con el que se obliga a los animales uncidos al yugo a seguir las órdenes del que va manejando, el que le llaman boyero. Lo van puyando un aguijón para que esté caminando. Todo esto, hermano, está relacionado con la siembra y la siega de las cosechas. Y son símbolos ampliamente usados en la Escritura para descubrir la obra del reino de nuestro Dios entre los hombres. De ahí la expresión en Hechos 26:14 del apóstol Pablo, donde la expresión cuando vio la visión del Señor Jesucristo. Y dice, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, el primer sembrador en la Escritura es nuestro amado y divino Dios. Porque como leemos en Génesis, como Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la palabra. Él plantó, hermanos, en un jardín apto para que viviera el hombre y todo lo que Él había creado. El uso del yugo, de la palabra, para hacer eso, hermanos. Fue por su palabra que Él constituyó los cielos y la tierra, el universo y todo lo que nosotros encontramos. Ahora, generalmente, hermanos, el animal que se unce al yugo es un buey. El buey es un animal poderoso, fuerte y noble. Y vamos a ver cómo se relaciona esto con el Señor, el Todopoderoso. Desde la antigüedad se relacionaba el signo del buey con el nombre de la primera letra de nuestro Dios. Cuando usted va al alfabeto hebreo, la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo, Aleph, significa Dios, Elohim, fortaleza, liderazgo, jefe, amigo, guía, capitán, gobernador, buey. Y estaba ejemplificado por dos valores numéricos. El número 1, porque es único. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estaba también el valor numérico de 1000, porque solo Él es eterno, como lo dice Salmos 90, capítulo 4, donde dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En el hebreo pictográfico, no escrito, pictográfico, estamos hablando de un hebreo que lo escribían al principio de acuerdo a las épocas, hermanos. En el tiempo de Moisés, del año 2000 al año 1000 antes de Cristo, en el hebreo pictográfico lo hacían todo por figuras para poder entenderse. Luego vino del año 1000 al 300 antes de Cristo el paleo hebreo, que también hacían otro tipo de figura en el tiempo de David y de Judá, hasta que nace nuestro Señor Jesucristo, y entonces lo que conocen ahora como el hebreo moderno. Pero en el hebreo pictográfico, si usted ve la palabra Aleph, que se escribe ahí, tiene una forma de un buey. El buey o toro, por sus características, significa fuerza y autoridad. Y por eso se usa para representar a Dios. Además de que los cuernos en la mentalidad hebrea significan gobierno o reinos. Y esta simbología la vemos aún representada en toda la Escritura en el llamado Mishkan o tabernáculo. Porque algunos de los muebles y mesas tenían cuernos en sus 4 esquinas: el altar del incienso y el altar de bronce. Esto simbolizaba que lo que se hacía en ese mueble estaba dirigido a los gobiernos de las 4 direcciones de la tierra, hermanos. El hebreo es un idioma concreto, es decir, cada palabra representa una acción o un pronombre, hermanos, pero este está determinado con una acción. Oiga bien, con una acción, hermanos. Al analizar esta palabra, hermanos, Padre, por lo menos, que es un concepto abstracto en nuestro idioma,
descubrimos el significado concreto en la palabra Aleph, que es un toro. Y ese le dije yo que significa poder y autoridad. Y estaba también que representaba la misma palabra Beit, que significa que es una tienda, la antigua casa de los hebreos. O sea que Padre es entonces la autoridad de la casa. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Pero el enemigo, tenemos un enemigo que es un imitador y un usurpador por excelencia. Él plagió estos símbolos sagrados y los vemos representados en diversos cultos paganos también, como la luna y el toro. Muchas de las culturas antiguas, hermanos, adoraban a un dios en la forma de buey. Por ejemplo, los sumerios lo llamaban Adad. Los egipcios llamaban a este dios Apis o Hinún. Los cananeos lo llamaban El, un lenguaje similar al hebreo. La palabra yugo, amados hermanos, bendito el nombre de Jesús, en la escritura nos señala a quién o quiénes obedecemos y a qué o a quién estamos unidos. Oiga bien, ay, qué bendición, hermano. Yo pienso que usted ya va agarrando la idea. Gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Oiga bien, esa palabra significa a quién o a quienes obedecemos y a qué o a quién estamos unidos. El yugo separa para que podamos conectar tanto el reino de nuestro amado Dios con los hombres, como al hombre con nuestro Dios para hacer la obra del reino. Oh, llevar esta palabra a toda alma doliente, hermanos. Es que este mundo está lleno de dolor, hermanos. Este mundo está lleno de tristeza. Este mundo está lleno de problemas. Este mundo está lleno de cosas. Y a mí me han dicho, o sea, que ustedes no tienen problemas, ustedes no tienen tristeza, ustedes, hermanos, somos humanos. Pero la única diferencia es esta: que nosotros tenemos quien nos defienda. Nosotros tenemos quien pelea la batalla por nosotros. Oh, cambiamos nuestra tristeza en baile, cambiamos nuestro lamento en baile, como dice la Escritura. Tenemos gozo del Espíritu Santo. Cuando tenemos problemas, la solución nuestra es más grande que el problema. Sabemos a quién acudir, sabemos que podemos llegar al trono de la gracia, doblar nuestras rodillas y decirle: Padre, te necesito, Señor de la gloria. Esa es la gran ventaja que tenemos, y eso es lo que queremos mostrarle a este mundo: que hay un Dios que está interesado en ellos, que hay un Dios que les está ofreciendo salvación, que hay un Dios que les quiere dar consuelo, que hay un Dios que les quiere dar esperanza, porque las personas andan buscando la esperanza y el consuelo donde no las hay. Yo no estoy en contra de los profesionales de la salud, y muchos buscan psicólogos y psiquiatras y consejeros. Ay, pero mi Dios dice en Isaías 9:6, oh, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero. Oiga bien, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, si tengo un consejero mayor, Él es mi psicólogo por excelencia, Él es mi consejero. Oh, cuando yo estoy angustiado y estoy afligido, yo voy de rodillas ante el trono de mi Padre y le digo: Señor, estoy afligido. Y dice: yo soy la paz. Oh, yo sé que puedo encontrar paz en mi Dios, puedo encontrar esperanza. Oh, bendito Dios. Y nosotros, conociendo eso, hermano, no podemos callar este evangelio. Oh, bendito Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios, en Lucas 9:62. Y nos dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Oiga bien, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, llevar el yugo de nuestro Dios desde su juventud
juventud, dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 27. Oh Dios mío bendito, el yugo de nuestro Dios es su palabra, hermanos. Es un yugo que nos da libertad, hermanos. Es un yugo que nos acerca a nuestro Dios, nos separa de este mundo, nos santifica para poder conectar al mundo materializado con ese mundo espiritual, con ese reino eterno que el Señor nos vino ofreciendo. Oh bendito Dios, mira lo que dijo Él: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, dice. Oh bendito Dios. Y cuando leemos el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11 y el verso 4 dice: las coyundas que nos unen al yugo de la palabra son estas: con cuerdas humanas los conduje, con lazo de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Oh bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Oh Santo de la gloria, bendito Rey, te alabo, mi Señor, te alabo, mi Cristo. ¿Cómo puedo decir que no existes, Padre amado? ¿Cómo puedo decir que tú no eres real, mi Señor? Oh bendito Dios, Padre Santo de la gloria, bendito Dios. Vamos, hermano, en esta hora, dígale a Él cuánto lo ama, cuánto lo necesita. Hay un mundo, hermanos, que está necesitado. Hay un mundo que necesita conocer lo que usted y yo conocemos. Oh Padre Celestial, Padre Celestial, bendito Dios, Señor Jesús, Señor Jesús, bendito el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, ¿por qué volver ese yugo de esclavitud? No hay motivo, hermanos, por qué salir de este precioso camino. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe: para libertad fue que Cristo los hizo libres. Pero da un consejo y dice: por tanto permaneced firmes. No podemos descuidarnos, hermanos. Mire, también nos habla del yugo desigual. Dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice 2 de Corintios 6:14. Hay yugo de autoridades opresoras, hermanos. En Primera de Reyes 12:4 dice: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Hay yugo de los propios pecados, hermanos. Lamentaciones capítulo 1, el verso 4 dice: atado ha sido el yugo de mis transgresiones. Por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. Al Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir, hermanos. Estaba el yugo de Egipto o de mundanalidad, hermanos. En Ezequiel capítulo 30, el verso número 18 dice: oh, en Tafnes el día se oscurecerá, cuando yo quiebre ahí los yugos de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá y sus hijas irán al cautiverio. Este es el yugo de religiones y tradiciones de hombres. En Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar. Oh hermano, las coyundas que nos atan a estos yugos no son para nada agradables. En Isaías 58:6 dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. La escritura le llama duro de cerviz, hermanos, a la persona o pueblo que se resiste a ser enyugado con la palabra del eterno Dios. La cerviz es el lugar donde se coloca el yugo, hermanos. Mire lo que dice Isaías 48:4: por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente. Luego dice Hechos 7:51: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Mire, es que el yugo de la palabra nos libera, hermanos, porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste: no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Dijiste: no serviré a pesar de romper tu yugo y arrancar tus coyundas. Jeremías 2:20. Y cuando leemos Nahum capítulo 1, el verso 12 y 13 dice: así dice el Señor: aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Dios puede quebrar el yugo de sobre ti rompiendo tus coyundas. En Ezequiel 34:27 también nos dice: hermanos amados, el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han enclavizado. Oh, nadie está libre del yugo. Si no acepta el yugo de Dios, llevará por fuerza el yugo del pecado. Porque la historia de Jeremías, hermanos, muy dura. Él es un ejemplo en su propia vida de lo que la palabra haría, o el Padre Celestial haría con el pueblo a causa de sus faltas. Jeremías es una sombra profética de nuestro Señor Jesucristo en este sentido. Porque ahí en capítulo 27, cuando lo pueda leer de Jeremías, se le ordena al profeta hacer yugos de madera. Y él mismo debía llevar uno, hermanos. Los otros debían ser entregados a los representantes de todas las naciones, los cuales, hermanos, se habían reunido con Sedequías para confabularse contra Babilonia. El mensaje era claro, hermanos, cuando dice: no escuchéis a vuestros profetas y adivinos, que os dicen que Babilonia será vencida. El que se someta a Babilonia vivirá, y el que no lo haga será deportado o destruido. Dios, hermanos, ya había decretado que la casa de Judá tenía que ir 70 años al exilio, y eso nadie podía cambiarlo. Pero apareció un falso profeta llamado Ananías. Este hombre proclamó que el mensaje de Jeremías era exagerado y que no habría de ocurrir tal cosa. Le quitó el yugo a Jeremías, desmintiéndolo. El mensaje de este Ananías era lo que el pueblo y el mismo Jeremías deseaban que ocurriese, pero esto no lo hacía verdad, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, se enojó mucho con este hombre y le advirtió al pueblo a través de Jeremías, y le dice en Jeremías 28:13: y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Dios a Jeremías diciendo: ve y habla Ananías diciendo: así ha dicho Dios, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. Oiga bien,
Oh, porque muchos falsos maestros de hoy en día enseñan que no es necesario cumplir la palabra de nuestro Dios. Suavizan los mandamientos y le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar. Quiebran ese yugo de madera, hermanos. Pero nuestro Padre advierte que el que no acepte el yugo de madera de su voluntad cargará con el yugo de hierro de la esclavitud del pecado. Oh, me voy a dirigir a los más grandes y les voy a hablar, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las ordenanzas de nuestro Dios. En Jeremías 5:5, hermanos, también todos ellos habían quebrado el yugo y habían roto las coyundas, hermanos. Amados hermanos, oiga bien, si no aceptamos el yugo de madera de nuestro Padre Celestial, vamos a tener que cargar yugo de hierro. Es nuestro derecho de escoger, hermanos. ¿Qué es más pesado para ti? ¿Cargar el yugo de madera o cargar el yugo de hierro? La palabra nos dice en Isaías 58:6, donde dice: no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo y dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Oh, bendito Dios. Como dice la Escritura también, entonces invocarás y el Señor responderás, clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacies el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Oh, en Isaías 58, 9, 10. Luego leemos en Levítico 26:13: yo soy Dios nuestro Señor, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo, y os hice andar erguidos. Oh, qué bendición nuestro Dios, qué bueno es el Señor. Mire lo que nos ha ofrecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que Él nos invita a descansar, hermanos. Trabajados y cargados significa los cansados, los desanimados y los agobiados. Hablamos de aquellos hermanos cuyas faenas y duras labores de la vida, hermano, están fatigados, están desalentados y aún llevando pesadas cargas. Oiga, nuestro amado Jesucristo nos está haciendo esa invitación a venir delante de su presencia para hallar consuelo, fortaleza y dirección, hermanos. Oh, qué bueno es nuestro Dios. Hallaremos descanso para nuestra alma. Esto que es andar en nuestra propia voluntad, hermanos, produce fatiga y frustración, pues los caminos propios del yo producen ansiedad, vacío, hermanos. Son caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, mientras que someternos a la voluntad de nuestro Dios produce el verdadero reposo, el verdadero descanso, el refrigerio, la bendición. Someternos a la voluntad de nuestro amado y precioso Jesucristo nos hace más liviana la vida cristiana. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios caminará con nosotros y Él nos va a ayudar, hermanos. Oh, bendito Dios. La base de la unicidad en Deuteronomio 6:4 en el Antiguo Testamento, hermanos, también era conocido como el yugo del reino de los cielos. De tal manera, hermanos, que la ley era más que simplemente un principio teológico, sino que era al mismo tiempo, hermanos, oiga bien, un principio que llevaba al creyente a la verdadera adoración. En el círculo judío esto se conocía como el yugo del reino, o sea, el adorador mientras declara la unicidad de nuestro Dios, hermanos. Oh, bendito Dios. La verdadera estudio de la palabra, hermano, es aquella que se aprende en revelación y se practica en adoración. De nada sirve memorizar escrituras y escribir tratados teológicos si nuestro corazón está lejos de Dios. Esto es verdad en toda área de la vida y práctica cristiana, hermanos.
Sabe que debemos mantener a Dios más cerca y experimentarlo cada vez más en nuestras vidas, y al mismo tiempo ir aprendiendo, su voluntad, identidad por medio de las sagradas y preciosas escrituras, hermano bendito. Bendito Dios. Yo no quiero, Señor, ese yugo de hierro sobre mi cuello, sobre mi cerviz. Es muy pesado, Señor Jesucristo. No voy a poder con ello, con esos problemas, esas vicisitudes, esas preocupaciones, Señor. No quiero caminar con ese yugo de hierro del pecado, Señor. No. Me rehúso, Señor. Quiero llevar tu yugo, Señor. Es un yugo más ligero y que no pesa. Es un yugo diferente, Señor. Estamos atados con esas coyundas del amor tuyo, Padre Celestial, de misericordia, Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos. Ten misericordia, Padre bendito. Señor. Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es la voz de la verdad, tu emisora.